¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Timón de la Economía. Aquí estamos en vivo, hasta las 12 de la noche. Muy buenas noches, Cecilia Bufflet. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Va? Hoy un poquito más tarde porque el partido nos atrasó a todos, pero todo listo para un debate económico como todas las semanas. Sí, hay muchísimos temas. Está como invitado en este primer bloque Gustavo Marangoni, que es el presidente del Banco Provincia y que además, bueno, es uno de los hombres de la mesa chica, ¿no es cierto?, del equipo político y del equipo económico de Daniel Scioli. Gustavo, bienvenido, un gusto que estés por aquí por el programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos obviamente con, bueno, todos nuestros panelistas en este arranque, con algunos invitados que ya mismo vamos a presentar. Bienvenido, ¿qué dice maestro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Estás obviamente también Maxi Castillo, que hace tiempo que no lo vemos en el programa, pero que está aquí con nosotros. Hola Maxi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Martín Tetaz y Paco Gismondi. ¿Qué tal, Willy? Buenas noches. Nosotros siempre aquí, nuestros economistas del panel. La verdad que una noche con muchos temas. Bueno, por supuesto no es novedad, el dólar sigue subiendo sin que sea una cosa explosiva, pero despacito, ya casi 16 pesos en la calle. La inflación, que otra vez me parece que se puso en alguna medida en la agenda. Se volvió otra vez tema, con alguna discusión ahí sobre si ya se recalentaron los precios o si eso es algo que puede pasar en los próximos meses. Claro, y además, bueno, viene obviamente el último trimestre del año, que es el trimestre generalmente más inflacionario, con el ingrediente electoral. Trascendieron también algunas cuestiones de lo que ya están pensando los candidatos en materia económica, en cómo van a enfrentar la pregunta que todo el mundo se formula, ¿no es cierto? Es decir, cómo se va a resolver la cuestión del cepo, el dólar, si va a haber gradualismo, si va a haber shock. En el entorno de Daniel Scioli algunas cosas han trascendido, no sé si vamos a poder confirmarlas todas aquí con Gustavo Marangoni, pero en principio, por lo que más o menos hemos escuchado los periodistas especializados, algunas cosas hemos escrito en los diarios, hay una idea de Scioli de tratar de devaluar poco, digamos, tratar de devaluar lo menos posible. Eso es un poco en lo que están trabajando. La idea es trabajar en un plan coordinado y general. Yo creo que no hay en economía una sola variable que lo explique todo. Me parece que eso no solo es una simplificación, sino que la historia económica argentina da muchos ejemplos de cómo a la corta o a la larga los programas sostenidos en una sola variable, por ejemplo, aquellos que propugnan partir de una devaluación importante y un tipo de cambio alto como para lograr cierto oxígeno, bueno, eso a la postre siempre termina fracasando. La competitividad que hay que buscar de la economía es una competitividad de veras, como decía antes, y no ilusoria, no una ilusión. La única mala noticia, en principio, podría venir por el lado de la eliminación de algunos subsidios, particularmente en electricidad, por lo menos eso es lo que... Mira, vos tenés que revisar todo porque, en primer lugar, la política es el diálogo con la realidad, y si la realidad va cambiando y si quizás algunos beneficiarios originales de subsidios lo tenían cuando lo necesitaban y ya no lo necesitan, por un principio básico de equidad, vos tenés que revisar esa situación de gente que a lo mejor termina pagando tarifas absurdas por servicios muy importantes, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es susceptible de ser revisado. Ese es un tema como que siempre que los gobiernos, cuando arrancaron, dijeron que iban a enfrentar ese tema y después por alguna cuestión no se termina de concluir con este tema de los subsidios. Mira, vuelvo al concepto de que vos tenés que revisarlo, que tenés que buscar. Hoy, por suerte, tenés muchas herramientas y mucha información para que no cometas una injusticia, para que no termines afectando a aquel que realmente lo necesita. Pero insisto, claro, tarifas... no van a sacar los subsidios al que recibe asignación universal, por ejemplo. Pero lógico, porque el que recibe asignación universal es justamente porque está requiriendo de algún tipo de cuidado, de apoyo, de protección, de acompañamiento de parte del sector público. Y quizás hay gente en zonas... digamos, no de privilegio, pero de clase media, media alta, etcétera, que pueden estar recibiendo un beneficio que en virtud de sus ingresos y de estructura de gastos, quizás no le corresponda, o por lo menos no le corresponda de manera total. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el problema en el medio es que mucha de esa gente, la plata de lo que le cuesta la tarifa y lo que debería pagar de tarifa no la está ahorrando, la está gastando en otros elementos de consumo y hay que ver de dónde saca después el dinero cuando le llega esa factura. Mira, yo lo que creo que... El mal humor político, eso es cierto que hay que reconocer que el mal humor social
un aumento de tarifa se lo genera cualquier clase social. Insisto con el criterio de justicia y de equidad y también con un principio elemental, que vos tenés que garantizar los insumos a todos, por supuesto, pero para el que produce tenés que tener una atención especial, digamos, porque Sí. nos puede pasar a aquellos que vivimos en la capital, ya sea en época invernal o en verano, digamos, vos podés entrar a una casa que está tremendamente calefaccionada, Sí, obvio. con la ventana abierta. Y cuando le preguntás, dice, no, Sí. en gas, bueno, En gas algo se corrigió con el asunto del gas importado y del castigo. Ojo que las tarifas de gas ya no llegan como las de luz, ¿no es cierto? Es cierto que las de luz en algunos casos son un poquito, digamos, exageradas. de todas maneras hay que ser prudente, insisto, porque tampoco se trata de generar un aspecto de incertidumbre para todos. Otro tema que trascendió, Gustavo, que es muy importante, sobre todo en el circuito financiero, la idea de que se puedan ingresar dólares a través de títulos públicos a la Argentina, sobre todo, bueno, digamos, lo que está pasando hoy, que con el cepo nadie entra dólares a la Argentina. Mira, obviamente digamos que todo lo que es virtuoso o será virtuoso mucho más, todo lo que genere ingreso de dólares, pero sobre todo pensando en todo lo que provenga a partir de la exportación y todo lo que permita una agilización en la administración de las reservas de la Argentina. Pero vuelvo al concepto que me parece fundamental, es coordinación, es tomar todo el mapa conjunto de las muchas variables que tenés en la economía, porque creo que lo peor que nos podría pasar es un programa descoordinado, lo que no sería estrictamente un programa, y me parece que hay que trabajar sobre la confianza interna, sobre la confianza de los ahorristas, sobre la confianza de los que producen, de los consumidores. A ver, vamos a ver Gustavo, qué dice un poco aquí, vamos a ver qué dice un poquito el panel, Claro, porque hay una cosa, escuché a Enrique Seguach, a nuestro colega, el economista Sí. Enrique Seguach, que dijo algo realmente muy ingenioso, dijo, bueno, todos los equipos económicos, incluso el de Sergio Massa, un poco el de Macri también, todos te cuentan la vuelta Claro. del programa económico. Nadie te cuenta la ida, ¿no es cierto? Y la ida es cómo hacemos para sincerar el precio del dólar, ¿no es cierto? Que eso es lo que nadie... Sí, yo agregaría Ese es un problema eventualmente. que con ¿no la es cierto? ida también es importante el punto de partida, porque no está claro cómo vamos a llegar a diciembre. Sí, digamos. pero más o menos Bueno, ya. A ver, sobre nos todo- escucha un poco ustedes. Y sobre todo el timing, porque yo comparto con Gustavo la preocupación por no concentrar todo el foco en el tipo de cambio como variable de competitividad. Lo que pasa es que cuando uno mira cuáles son las otras variables de competitividad, uno dice, bueno, a ver, lo que yo llamo el bono fiscal, la diferencia entre lo que te da el gobierno y lo que te quita el gobierno. Hoy, la verdad que en materia de infraestructura no me dan casi nada, presión fiscal Sí, altísima. esperá, me olvidé En de un particular, tema. Me olvidé de un tema. Ellos dicen que van a eliminar las retenciones bueno, es que ahí para está, dar la ahí eso me parece muy devaluar razonable. sin pero devaluar, no sé Claro. qué. Eso me parece un poco, y justo Gustavo mencionaba lo de las exportaciones, y nosotros tenemos la situación increíble de que somos un país que penaliza las exportaciones con impuestos y con restricciones peores que los impuestos, como son los registros para exportaciones, los famosos ROE, en el sector más dinámico de la economía, que es el único sector que genera dólares genuinos sin contrapartida de costo de importaciones. Entonces, Ahora, vos fíjate, digo, cómo es importante que abordemos los temas en su complejidad. Indudablemente que el productor de pera, de manzana, de vino, etcétera, tiene un tema y ahí los derechos de exportación, por supuesto, que tienen que ser revisados, corregidos. Ahora ¿le solucionás el problema solamente con eso? No, bueno, pero Sí. una parte, ¿no? Por supuesto que todo Porque lo ya que no te mejore, sobra. todo lo que Porque mejore con el dólar a que vos, 9.30 no Sí. te sobra. el dólar para- que vos recibís en el bolsillo, por supuesto que es bueno, pero vos tenés que pensar también que tenés problemas de logística, de transporte, que hoy para muchos productores, sobre todo el sector Sí, pero primario, eso no se lo te vas a plantean resolver como en la 6 principal meses. cuestión. No, pero tenés distintas circunstancias susceptibles de ser estudiadas y abordadas, vinculadas con el precio del combustible. ¿Se puede etcétera. devaluar Ahora, sin claro. devaluar? Esto que plantea, A ver, Martín. bajamos las retenciones y de esa manera devaluamos sin devaluar. Bueno, lo que- ¿Eso se puede, digamos? Yo creo que, digamos, acá se erra un poco el análisis en cuanto a qué es una devaluación. Es como que nos estamos enfocando solamente en el canal comercial en una versión arcaica de hace 200 años, como que si los únicos dólares que entran es exportación. Y eso no debería ser así. Hoy un tipo de que uno puede hablar de competitividad y demás, pero a la Argentina hoy le están faltando por año, aún creciendo al 0%, 20.000 millones de dólares en la cuenta corriente.
Entonces, mientras no tengamos en cuenta la magnitud del problema, podemos hablar de devaluación fiscal, que todos sabemos que no alcanza una devaluación fiscal, porque lamentablemente con la exportación de peras son 40 millones de dólares. Las economías regionales al complejo exportador es muy poco. Y nosotros tiene necesitamos... mucho impacto en su región, sin embargo. Y no estamos explotando el canal financiero. Hoy tenemos en el mundo, a pesar de toda la volatilidad que tenemos, tasa cero. Tasa cero con Brasil mal. Argentina puede sacar la cabeza muy fácil de los emergentes y ser un país competitivo, pero financieramente. No entiendo por qué nos cerramos al productor de peras, de manzanas, que sabemos que esos dólares no nos van a alcanzar. Me parece importante establecer un criterio porque justamente lo dije ni bien arrancamos con el programa. Se trata de ver todo en su conjunto. Que estemos hablando de los productores de peras o de manzanas no excluye que hablemos de la cuestión financiera. Digo, hablemos de todo, justamente esa es la idea, no sesgar la discusión. Por supuesto que hay que ver la especificidad de las economías regionales, hay que ver lo que refiere al tema del crédito virtuoso al que tenemos que acudir a nivel global, tenemos que ver el tema fiscal. Digo, son muchos temas. Lo Y que la está idea es ponerlo todo para que tenga un nivel política. de Ahí te voy a hacer una pregunta política. ¿Vos crees que Cristina lo va a condicionar a Scioli respecto a la posibilidad de arreglar con los fondos buitres? En Esta absoluto. posición de acá nadie arregla. No, pero en absoluto. Vos fijate, primero que el propio ministro de Economía, en un reportaje de hace 2 semanas con un colega de ustedes, manifestó que lógico que había que negociar, por supuesto negociando de una posición de firmeza, de fortaleza, pero que hay que negociar para resolver el 7% del problema, porque el otro 93% fue negociado y resuelto, por lo menos ¿Y por qué no lo hacen ahora? Bueno, pero a ver, porque estamos frente a un conflicto donde hay otros, donde el otro juega, como se dice habitualmente. Bueno, las negras también mueven. ¿El gobierno juega? ¿Está jugando el gobierno? Pero mira, yo creo que cuando uno toma el último año y medio, vamos a tomar, si se quiere, enero del año pasado a este año, vos te encontraste con acciones positivas en materia de Repsol, de CIADI, inclusive en cuanto a medición de índice de precios, del Club de París. En el medio aparece lo que yo denomino el piquete Griesa, digamos que de alguna manera, y veamos cómo dentro de la propia justicia norteamericana hay permanentemente correcciones o llamados de atención sobre el fallo original de Griesa, con lo cual, digo, hubo una voluntad concreta, y más que una voluntad, hubo acciones para que la normalización del frente externo argentino se diera a partir de acciones concretas del gobierno. Entonces me parece que poner todo unilateralmente como que no se resuelve porque el gobierno no quiere, no es justo. El precio de los bonos, por lo menos el cierre de esta semana, el precio de los bonos me parece que está mostrando que los mercados creen que va a haber una negociación para reabrir el crédito. Hoy los bonos argentinos, está bien que es una situación particular, pero hoy los bonos argentinos rinden menos que los de Brasil. El Argentina 24 está rindiendo 9% y el bono de Petrobras rinde 10,5%. Está bien que Petrobras, bueno, pero hacía mucho que no pasaba, mucho que no pasaba que Argentina estaba igual que Brasil. Fue Brasil el que movió, no señor, Argentina. Pero Argentina cayó de 11 a 9. Ahora, Willy, digamos, si Argentina no negocia, no tiene chances el próximo gobierno. Bueno, pero el gobierno, claro de eso, pero ¿no? me parece que los equipos económicos de los candidatos, en lo único que coinciden es que todos dicen que van a negociar. Yo te digo, la verdad que es una pena haber perdido estos 2 años y sobre todo porque en alguna oportunidad estuvo hasta la plata girada para hacer ese acuerdo. Eso por supuesto. Y el problema es que este gobierno está en una posición de fortaleza para negociar, o estaba en una posición de fortaleza para negociar, porque nadie esperaba nada. En cambio, el que asuma, del otro lado saben que hay un apuro por negociar o hay un interés de Argentina por negociar y la posición es más de debilidad. Entonces, lamentablemente, se está perdiendo el mejor momento para negociar. Pero yo ahí quiero hacer una... yo no comparto. Quiero contradecir la posición de Paco, porque me parece que la sentencia, ahora después en un rato va a estar Mara acá, que es experta en el tema. Sí, Mara Laudoña. La sentencia reciente de la Corte de Apelaciones, que un poco lo que vino a decir, para ponerlo en castellano para la gente que nos está escuchando, es que esto no es jurisprudencia, los Michu tienen que litigar de a uno, no es que se vienen, como había dicho Kicillof, se vienen los 15.000 juntos, no vienen los 15.000 juntos, esto es una discusión de 1.500, que ya son 2.000 a esta altura del campeonato, 2.000 y después los otros van a los premios, a ver si cobran en otra instancia.
Me parece que es una oportunidad histórica para decir, bueno, cerremos ahora. Además es cierto que la por poca Cámara... plata, no están haciendo precio. El fallo de Cámara, después nos contará Mara en el próximo bloque, pero fue bastante crítico de las decisiones de la decisión de Sí, Griesa. pero para poder ofrecerle un acuerdo mejor mejor para Argentina, ¿no? Sí, tenemos que cambiar la ley acá. Tendríamos que cambiar las leyes de acá, porque si mantenemos las mismas leyes, la ley Cerrojo y todo, el momento que vengan a negociar, van a sentarse con el juez y decir, bueno, tenemos las mismas condiciones, me das el mismo fallo, se lo van a dar. El gobierno presentó recién, claro. el gobierno presentó la ley de presupuesto, ¿no es cierto? La presentó Kicillof en el Congreso, muchas críticas por los números que se presentaron, nadie los cree. Ahora, la pregunta, antes de preguntarle a Marangoni, a ustedes, digamos, al nuevo equipo, si ustedes estuvieran en el equipo económico de Scioli o de Massa o de Macri, ¿este presupuesto hay que aprobarlo o no tiene ningún sentido? Hay que aprobarlo por un dato. A ver. Por un solo dato. Por supuesto hay mucha incertidumbre, hay muchos números que son una quimera, porque hablar del nivel de inflación no tiene mucho sentido. Ahora, hay un dato que es importante, que es la combinación entre la tasa de crecimiento que está proponiendo, que no es demasiado grande, es una tasa de crecimiento moderada, 3% en este presupuesto. Pero está bien, pero es moderada. Con una inflación de 14% que está poniendo nada más el presupuesto, todo hace pensar que está subestimando ingresos ese presupuesto. Esto quiere decir que el próximo gobierno, si aprueba este presupuesto, en la realidad va a tener mucho más ingresos de lo que está... Eso pasó toda la vida. Bueno, no, pero bueno, está bien, pero ese es un argumento importante porque ahora le va a dar margen le está de maniobra. subestimando ingresos al próximo gobierno. Eso es hay emergencia económica, ahí está la trampa. Estamos en una ley de emergencia económica, todo ingreso que viene por encima del presupuestado se maneja discrecionalmente. Maxi. Sí. No, yo creo que el presupuesto hay que rediscutirlo. Me parece que incluso el ministro de Economía dijo que era una presentación relativamente formal porque tenían que cumplir con la ley de administración financiera. Está claro que la agenda legislativa del próximo gobierno, sea cual sea, por emergencia económica, por el presupuesto y por la prórroga de los impuestos que vencen ahora en diciembre y que el proyecto de presupuesto no incluyó prorrogarlo, el impuesto al cheque. Son 95.000 millones de pesos que se caen en diciembre. Sí, ahora entonces, todos me parece los que la candidatos agenda dicen que ese impuesto legislativa es redistorsivo, ninguno quiere, pero ahora cuando dijeron, mira que y a después corto lo plazo bajamos. nadie quiere perder ingresos. También hay un pagadiós al Banco Central por los 9.500 millones que vencían ahora, la famosa letra para cerrar el fondo. Eso pagaba 2 pesos. Bueno, pero te lo resuelven ellos, no pagás vos el costo político. Para que le quería contestar a Cecilia, porque ella decía, el impuesto al cheque nadie lo quiere sacar y a nadie le gusta. Y es cierto, lo que pasa es que cuando escuchamos a los candidatos a todos decirnos que es malísimo. Lo que pasa es que partís de un déficit fiscal que va a estar entre 6 y 7 puntos. Si la primera medida, o si tenés un montón de impuestos por arreglar y un montón de gastos por arreglar, tal vez no es el que está primero en la lista, pero sí, es uno de los impuestos que hay que revisar en estos próximos 4 años. Y un comentario adicional respecto de lo que decía Martín. El presupuesto tiene que ser una guía de política fiscal. O sea, aprobar este presupuesto, presupuesto no es una guía de política fiscal. Ahora, Gustavo, la economía finalmente llega peor que lo que el gobierno hubiera pensado, no sé si por Brasil, si porque, digamos, por China, es cierto que no explotó, pero el dólar vale 15, 16 mangos, la inflación está, es decir, en alguna medida Scioli tiene que remar contra eso, ¿no? Mira, Willy, yo creo que cuando vos comparás transiciones políticas en la Argentina, la de este presente con cualquiera, por lo menos de los 32 años de democracia que llevamos transitando, creo que es la mejor. No estoy planteando que estamos en una suerte de paraíso, que no hay desafíos, que no pueda haber estrés en alguna variable, pero me parece que estás frente a un escenario que no es de crisis, que no es de colapso y que le permite a la próxima administración, que nosotros confiamos que sea la de Daniel, contar con instrumentos y también con elementos positivos, porque a veces creo, citando si se quiere a Gramsci, ¿no?, que la inteligencia suele ser mucho más pesimista de lo que tiene la voluntad para llevar las cosas adelante y no el voluntarismo. Digo, está la Argentina con un nivel de endeudamiento muy bajo en su sector privado, en su sector público, en sus 3 niveles de gobierno, en las familias, en las empresas. Hay un sistema financiero sólido, líquido, con bajo nivel de morosidad. Digo, hay herramientas muy importantes para que lo que nos depare el 2016 no sea solo un menú de desafíos de carácter negativo. Hay muchos elementos valiosos para edificar y para construir los ejes que siempre plantea Daniel, que es la necesidad de dar el salto al desarrollo. Y el salto al desarrollo supone privilegiar fuertemente
a partir del año que viene todo lo que tiene que ver con las inversiones. Yo creo que así como hubo ver, una pero democratización virtuosa del concepto de consumo, ahora inversiones. tiene que venir una fuerte y vigorosa democratización de la oferta. Pero Tenemos que... Sí, está perdón. bien, Ahí se estás plantea- haciendo un cambio interesante, pero ¿dónde te imaginás de dónde vienen los dólares finalmente? A ver, de esa oferta de sectores, digamos, ¿cuáles son los sectores que ustedes creen que pueden poner los dólares sobre la mesa en una primera etapa? No, y agrego un poco lo que se plantea, que es un planteo bien Sí. de la cara, es decir, ¿cómo se puede pensar inversiones con el cepo? Es decir, el cepo es evidentemente un problema, lo ha sido, digamos. Mira, digo, en primer lugar, cuando a mí me toca en estos últimos años tratar mucho con empresarios e inversores extranjeros que tienen una mirada sobre nosotros, y a mí me sorprende gratamente, mucho más positiva que la que pueden tener muchos analistas o dirigentes de la República Argentina. Es decir, ven con muchas expectativas favorables lo que Argentina tiene para dar y para ofrecer, tanto en su economía real, no diré nada nuevo si hablo del potencial de nuestro sector energético, de la minería, de todo lo que tiene que ver con nuestro Bueno, pero complejo porque agroalimentario. porque creen que ustedes van a trabajar para levantar el cepo. Eso está por lo menos está prometido. Mirá, creo que... Eso, vos crees que eso se va a poder cumplir, digamos? Obviamente que si nosotros estamos planteando un esquema y un escenario donde estamos señalando lo virtuoso de las inversiones y estamos convocando a gente a que venga a invertir a la Argentina, aquel que ingrese sus ahorros y sus dólares también querrá tener certidumbres y certezas respecto a la salida de los mismos. Y yo creo que, por supuesto, que todo eso hay que plantearlo y hay que justamente poder observarlo dentro de este programa estructural y coordinado. Pero ustedes que nosotros dicen que mencionamos. eso se puede hacer gradualmente. Pero es que necesariamente lo que dice gradual. Scioli que se puede salir del cepo gradualmente. Pero, a ver, lo que es gradual... A ver, primero, la economía no es magia, ni la política es magia. Y es mentir o jugar con las expectativas de los argentinos si uno le plantea que de un día hacia el otro puede tomar decisiones, como lo han dicho algunos candidatos de la oposición, que dicen, no, yo el primer día elimino o reniego de la administración de las reservas. Yo digo, bueno, entonces habla el lenguaje claro y decir que vas a hacer una devaluación importante. Porque eso es lo que estás diciendo si estás planteando eso. No hay que tomar atajos. A ver, la historia muchachos, argentina es prolífica. ¿Se puede salir gradualmente? La pregunta acá para el panel. A ver, Lamento que tengan tantas buenas comentarios de inversores y hace 7 años ingresaban por inversión directa 5.000 millones de dólares y este año cuanto mucho ingresan 500. O sea, también hay de un lado una expectativa que no se traslada a los números. Entonces, tenemos que hablar un poco también cuando... Pero vamos, espera, porque si no, ese es un debate que no tiene sentido. La pregunta es, ¿vos crees que se puede salir, que esto que plantea Scioli, es posible que ocurra, que se puede salir gradualmente o que otra vez Argentina, digamos, va a intentarlo, porque 1.40 más ser también fue un intento de salir gradual, por supuesto en otras circunstancias, pero bueno, por supuesto. Bueno, pero la tablita es así, de Kicillof los primeros meses como ministro también fue un intento gradual y... El cepo pero no había recambio político. Seguía nuevo, siendo Cristina la ministra de Economía. Volvemos al nuevo Gordiano, digamos. Con financiamiento sí. Hay que ver cómo logra ese financiamiento. Yo también. Si me prestan un montón de plata, tengo un montón de margen para hacer mis cosas. Ahora, si no hago las cosas como para que me lo presten, obviamente la realidad me va a llevar puesto. Y eso es lo que le pasó a este gobierno. Este gobierno el año pasado se trazó un plan de aguante para las elecciones. Y eso es lo que, como lo estamos viendo, a partir de ahora hay que ver, bueno... Acá es momento de actuar. ¿Cómo vamos a hacer para atraer esos capitales? Porque o ya sea que la única forma entonces de salir gradualmente es con financiamiento. Yo creo que no alcanza. Yo creo que el problema es que no alcanza con financiamiento. Creo que hay demasiado optimismo. Por un lado, en la versión del financiamiento que viene por el lado de las inversiones genuinas, llamémoslo la versión Macri, y por el otro lado, la versión de, bueno, vamos a arreglar de alguna manera esta situación con los holdout, la versión... Más Scioli. Scioli, con más chance.
Y me parece que eso es confiar en que si vos no resolvés el problema de fondo, por ejemplo, la pregunta del millón, ¿cómo van a bajar la inflación? Y ahí es donde la cuestión de gradualismo y shock se termina rápido, porque vos tenés un problema que es la relación entre la inflación y el tipo de cambio. Es decir, hasta ahora van a hacer un ajuste fiscal. Gustavo que claro, es imposible que continúe una situación donde el dólar va por la escalera y los precios por el ascensor. A ver, permiso, digo, porque se abre un menú de enormes temas. Yo quiero ser enfático en esto que se plantea de gradualismo, de yoga, etcétera. Yo digo, cada persona, como cada pueblo, no construye su historia de la noche a la mañana. Digo, ni un país recupera la competitividad en un día, ni hay una medida mágica, ni nadie tiene guardado en un tercer cajón del escritorio la cotización ideal del tipo de cambio. Se trata de trabajar en esas variables y construir la confianza o edificar más confianza para generar justamente las cosas de las que estamos hablando. Yo te diría, hay que mirar todas las variables también, porque a lo largo de estos años se defendió el salario real, a lo largo de estos años se defendió los niveles de producción, y ahora tenemos un desafío que es cómo ir resolviendo lo que vos señalabas, Martín, por ejemplo, que es obvio que en la inflación hay que llevarla a un dígito. Ahora, llevarla a un dígito supone un plan de ir bajando la nominalidad de la economía a partir de distintos instrumentos. Uno de ellos es, por supuesto, privilegiar los recursos por sobre los gastos de manera gradual, porque vos no bajás el déficit de la dimensión que tiene actualmente la Argentina, que en algún momento también fue útil como un recurso para combatir una situación económica internacional adversa, y que probablemente hoy requiere de otro tipo de medidas, pero eso no lo bajás. No se quiere pelear con Kicillof. Lo descubrimos, Marangoni, lo descubrimos. No pelear, se trata de ser justo en el diagnóstico. La seguimos en el próximo bloque. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos. Viene Mara Laudoña, viene Florencia Donovan. Se llena de periodistas aquí. De cupo femenino. Tenemos cupo femenino. Estamos en Twitter. @eltimonTV. Así es, efectivamente. Y hasta las 12 de la noche. No se vayan, ya venimos. Por un Varela más seguro, llega la Policía de Prevención Local. 421 nuevos agentes varelenses especializados en seguridad ciudadana refuerzan la prevención del delito. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. De lo mejor. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Asindar Pymes SGR, impulsando el futuro de las pymes.